¡Auch! Escucha el amor. Ay, no, no, muy caballerosos. Emiliano Zapata. Me gusta mucho Tampico, no nada más turístico. Es de Veracruz, pero no. No, están los globos. Paso quemándome en la obra, entonces ¿te va a robar la comida? Órale. Bien, y se ve muy bonita. Pero bueno, así las cosas. Carlos quería comprar pizza. Ay, mira, cálmese, grábalo, cálmese. ¿Qué? Cálmese, princesa. ¡Auch! ¡Auch! El amor. Ay, no, no puedes. Ay, me amarran las cintas. El amor es tan pequeño. Aquí son muy caballerosos. Ay, sí, los tan pequeños son muy caballerosos, caballeros. Dicen. ¿Será que las tan pequeñas también? Son unas damas caballeras. Claro. ¡Claro! Ay, este camión viene muy acá. Dime 50,000 pesos. Además, como el que te mío. Vas rebotando como trailero, güey. Nomás te veo de reojo como vas rebotando. Dari. Ah, vas despierto. No te duermas, Igor. Ya vamos a llegar. Emiliano el Zapato. Emiliano Zapata. Emiliano el Zapato. Porque hay una persona que se llamaba Emiliano Zapata. Uno de los líderes de la revolución de 1910, de la revolución mexicana. Y tú me preguntarás qué es una revolución y yo te diré, es un movimiento, bueno, ese fue un movimiento armado para cambiar un gobierno por otro, algo que revoluciona el estado. Eres youtuber tú también, mamá todo lo puede. No, pero yo quiero cuando ya estemos entrando ya. Ay, se mueve un chorro. Estoy grabando, mi amor, en los dos. Papá, vamos a ir rápido. Sí, vengan. No, yo quería estar con mamá. ¿Ve con mamá? Papá, ¿quieres ir? No sé. Maggie y Alberto, 2023. ¿Qué es, Diego? ¿Un cangrejo? A ver. Se mete el agua y se sale. Ah, porque es la casita de un cangrejo. ¿Salió la iguana? ¿Salió? Vente, Daros. Vamos a caminar por el mar, por la playa. ¡Diego! Estamos nuevamente en Tampico, la cual venimos cada 3 veces al año de perdido. Mínimo una vez al año venimos. Alguien dejó un bote aquí, qué cochino. Y ahora venimos en la noche para no solearnos tanto, que está el agua un poquito fría. Pero bueno, aquí andamos. Sí, señor. Nos gusta mucho Tampico, no nada más por la playa. Es lo que yo no entiendo, me da mucho coraje porque Tampico no es el lugar turístico por excelencia. Si le invirtieran aquí a poner todo lo que ponen en otras playas, estaría lleno de gente del norte, de Nuevo León, de Coahuila, de San Luis, de Veracruz. Pero no, quién sabe. Aparte la comida aquí está deliciosa, ¿no, hombre? Riquísima. Sí, señor. Vengan a Tampico, hombre. Están los elotes ahí que están vendiendo, las raspas con leche chamoyadas. Los niños en el pozo. Elitos troles. Luego también hay unos que les gusta comprar, ¿cómo se llaman? Donas y enamorados. Sí, señor. Un amigo que me pedía enamorados siempre. O donas, no sé qué ando yo como al vendedor de los enamorados todo el día. ¿Qué fue? ¿Te cayó arena? Enjuágate en el agua. Enjuágate en el agua. Abre los ojos, tienes que abrirlos. Ábrelos. Mete la mano al agua y enjuágate. Con cuidado. Aunque también tiene sal, cuidado. Que esa agua también tiene sal. Con poquita. Ahorita se te pasa. Vente. Ahorita abres los dos. Aquí se viene la gente en las tardes. Supuestamente dicen los que saben que el agua está en su mejor punto en agosto. Ahorita estamos en julio, está medio fresca para mí. Pero hacía un calor de los 1000 demonios aquí el día de hoy. Pero bueno, no me quise meter para probarlo. Pero sí quise venir a la playa. Para allá al fondo está el malecón. Ahí se ven los barquillos, bueno, que son barcotes, ¿verdad? Están los globos. Que no se me olvide que traigo la criatura. Los cachorros. Voy a ver si nos podemos quedar en la noche en la playa hasta que oscurezca. A ver si Meli quiere, porque luego dice que los niños se enferman. Tengo mis teorías, pero bueno. Papá, ¿no te dio cuando con una patada? A mí no.
¿Qué fue, Chapulín? Aquí andamos, ya son como las 7:30, 8 de la noche, yo creo. Vengo con mi Diego. Nos vinimos a pasar un poquito la tarde, a ver si podemos en la noche quedarnos aquí en la noche para ver cómo está. Está muy bonito aquí, Tampico es de mis playas favoritas. No conozco muchas, pero de las pocas que conozco es de mis playas favoritas. Bueno, bye. ¿Qué son los cangrejos? Papá, ayúdame. ¿Ya se desapareció? A ver, hay que esperar a ver si sale otra. Busquemos otro mejor. Mira, Creo que sí hay algo. se desapareció. ¿Por qué nunca hay cangrejos? Se han de haber ido ya, digo. Vámonos. ¿A dónde? Papá, mira, aquí hay algo. Ya estoy llegando, ayúdame. Ahí voy. Estamos en la playa Oscuras. El Emi aquí. Y chifladito. Vamos a ver si nos podemos quedar en la noche. Porque sí está muy oscuro. Sobre todo por el fresco. Allá están. Ahí se ve Darío fosforescente. Están Meli, Darío y Diego. Vamos a ver si nos podemos quedar un rato de noche. Sobre todo por el fresco para Emi. Que anda haciendo de las suyas. Entesaurius, ¿qué andas haciendo, bebecho? No se ve nada. Nada se ve. Dice Melissa que está muy frío para el Emi. Pero míralo, anda como cangrejillo playero, dando vueltas. No sé ni qué hora es, a ver qué hora es. Son las 8, 7:53. Mamá ya se quiere ir, ¿eh? Fresco para Emi. Mañana regresamos. Ey, está fresco para ti, Saurius. Chifladitos. Vámonos, Diego. Ya es hora, papi. Ya es tarde, mira, ya no hay gente. Vámonos, SeaWorld. ¿Por qué no? Vámonos, ya es tarde. Son las 8 de la mañana. Van a ser apenas las 8 de la mañana, creo. Y está la playa sola. Como que ayer aquí hubo fiesta. Y miren, bueno, Chihuahua, no quiero empezar el día así. Pero miren qué bonito se ve allá. Solo una que otra basurilla de la gente. Me encanta esta playa, es mi favorita. No solo porque pues de aquí es mi esposa y su familia, sino porque está abierta a todo el mundo. Y eso es lo que me gusta. Se me olvidó cerrar la camioneta. Ven nada más esto, qué bonito se ve. Aquí la gente se viene en las mañanas a correr. Otros se vienen a emborrachar y a hacer suciedad. Pero pues está relativamente limpia. Miren qué bonito. La playa está sola. Apenas empieza a llegar alguna que otra gente. Vamos a ver qué hay. Ya empiezan a llegar algunos. La misma carpa, o lona, techo, lo que sea. El mar. Miren nada más qué belleza. Esto no lo tiene ni Obama. Y los niños es lo mejor de la playa. Ellos de cangrejo. Sí. Déjame camino tantito en la playa. Vente, SeaWorld. ¡Varos! Uy, está fría el agua. Esta playa solita, pero está limpia, lo bueno. Miren esa nube inmensa, qué bonita. ¡Ew! A ver, ven, no te oigo. Es que el sonido del mar está fuertísimo. ¡No te escucho! Ah, vente, hazte para acá. Miren todas las cabañitas que hay. Bueno, ¿cómo se llaman? Las palapitas que hay. Vamos caminando a las 8 de la mañana. Y vamos a venir más temprano, nada más que ya saben, salir con 3 niños es un show, un caos. ¡Córrele! A eso me refiero. No te siguen el paso. Bueno, vamos de regreso. Está el agua heladísima. Miren nada más que chulada. Yo traigo mi gorra, mis lentes. A ver cuánto tiempo duramos aquí, porque a mi esposa no le gusta mucho solearse. Yo como soy moreno, no me vale. No me vale porque me tengo que cuidar, pero ya me dijo la doctora que me la paso quemándome en la obra, entonces debería de cuidarme más para evitar enfermedades de la piel. Pero pues sí, me vale un poquito la quemada. Que se preocupen los que les importa estar morenitos. Yo como soy moreno de toda la vida, me vale queso. Está el mar riquísimo, el agua está fría. Miren nada más que chulada. Ya empieza a llegar la gente. ¿Qué están comiendo? Gorditas. ¿Gorditas? Qué rico. ¿Mochilas? ¿Estas son las tuyas? ¿Estás comiendo, gordo? Son las 8 de la mañana, ¿verdad, Diego? ¿Está fría el agua? Está clara, mira qué bonita. Qué rico. Mira, una gaviota. Te va a robar la comida, Darío. No es un pato, es una gaviota. ¡Ey, déjenla!
Oye, Diego, te va a atacar, ¿eh? Anda buscando comida. Oye, ¿vienes conmigo? Vente, vámonos. Bueno, aquí la gente se viene a caminar todas las mañanas. Costumbre de la gente del puerto de Tampico. Aunque aquí estamos en Madero. Playa Miramar pertenece a Madero. No pertenece propiamente a Tampico, es de Madero. Y pues la gente se viene a caminar todas las mañanas aquí, hasta los fines de semana. Ahorita como estamos en miércoles, no hay tanta gente. No hay tanta gente. Pero si fuera fin de semana, estaría hasta el chongo. Lo que yo nunca he entendido es por qué en Tampico no le han invertido, si tiene todo. Digo, Tampico Madero, ¿verdad? Estaría lleno de gente de Monterrey aquí si le invirtieran como debe ser. Pero según tengo entendido no hay infraestructura para los desagües de los hoteles de la zona hotelera. Pero miren qué chulada ya. Los pinos, creo que son pinos. Ahí va la gente corriendo. Las palapas rosas, bonitas. Solo hay hoteles, pero creo que hay 2 hoteles que son los buenos. El Arenas y el... ¡Órale! El Arenas y el Maeva, creo que son. Pero sí, se pone bueno. Empieza a llegar la gente. Aquí la playa está un poquito más inclinada. La gente haciendo sus cosas. Ahí. Qué rica está el agua. Primero estaba fría, pero ya se puso mejor. No, aquí no hay tortugas. Que yo sepa, no. Hay cocodrilos, pero en la laguna. Ah, les decía entonces que nunca he entendido por qué, pero nunca le han podido invertir en la infraestructura porque pues no tienen a dónde mandar los drenajes. Ah, entonces tiene toda esta zona para ser completamente turística y pidísima. Pero pues no entiendo por qué no le invierten. La laguna ahorita sí le están invirtiendo muy bien y se ve muy bonita. Pero Madero no entiendo por qué no le invierten. Pero bueno, así las cosas. Primero lo vi como una tarántula. Escondido. ¿En dónde? ¿Dónde estaba espantando? Ay, no lo vayas a asustar. ¿En cuál? ¿Qué es? Era un cangrejo. A ver, ¿dónde? Él ya se metió en una de esas sillas. Anda buscando comida. ¿Ya lo viste? No, ¿en dónde? ¡Ese! ¡Ay, míralo! A ver, déjame, hago zoom. ¿Dónde estás, cangrejito? Ya lo asustamos. ¡Darío! No, hombre, no te escucha Darío, está bien lejos. Está enorme, no sé si lo grabé. Muy bien, tú. Nos enteramos en serio. No, es su casita. Hay que respetar a los animales. Aguas, te puede atacar, ¿eh? Si se siente en peligro, te va a atacar. No, Diego, no le eches. Cangrejillo playero. ¡Mira un cangrejo, Diego! ¡Mira un cangrejo, Diego! Ya lo vi, no haga ruido. Hay un cangrejo. Ahí quédate. Se acaba de meter al hoyo. Ah, ya se metió. Aquí, mira. Oye, Se acaba de meter. ¿podemos quedarnos a ver? ¿Eh? ¿Podemos quedarnos a ver? Después de una buena soleada que me metí, aquí andamos, ya nomás lo que estoy viendo.
Mi esposita ya anda pajareando. Está bueno el calor. ¿Qué horas son? 8:52, quiere decir que ya me pasé una hora caminando. Muy bien, pues bueno. Este es Tampiquito. Bueno, Madero, Playa Miramar. Bueno, bye.